Siguiendo el reciente ejemplo de Microsoft y Nintendo, ayer Sony anunció un incremento de $50 en el precio de sus consolas PlayStation 5 en Estados Unidos, y para todas sus versiones. Son incrementos que lógicamente llegarán tarde o temprano al resto del mundo occidental. Así, la edición normal de PlayStation 5 costará $549, la edición digital $499 y la edición Pro $749. El incremento, que contradice la tendencia histórica de reducción de precios de consolas al llegar a la mitad de su vida útil, está motivado tanto por el reciente contexto de crisis mundial provocada por los aranceles de Donald Trump como por la imparable espiral inflacionaria que ha afectado a toda la economía. Sin embargo, nosotros creemos que hay más detrás de estas decisiones que una simple imitación de las decisiones de otras compañías, y creemos que vale la pena comentar sus causas y sus consecuencias posibles. En primer lugar, veamos las declaraciones de Isabel Tomatis, vicepresidenta de Sony Interactive Entertainment. Al igual que muchas empresas globales, seguimos atravesando un entorno económico complejo. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado de las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos a partir del 21 de agosto. Los precios minoristas recomendados para los accesorios de PlayStation 5 permanecen sin cambios y no tenemos otros cambios de precios que anunciar para mercados adicionales. Esto podría aliviarnos un poco, pero lo cierto es que, muy probablemente, PlayStation se esté refiriendo al mercado europeo y japonés, ya que en América Latina manejan precios en dólares, como lo han puesto en evidencia los recientes problemas de Sony en México por sus prácticas comunicativas poco transparentes. Un tema al que volveremos más adelante. Ahora bien, es verdad que en muchos sentidos Sony simplemente sucumbió a la presión de otras compañías que actúan en estos momentos casi como un monopolio, pues tanto Nintendo como Microsoft han incrementado al unísono sus precios, en lugar de intentar ofrecer al consumidor un precio reducido frente a la competencia. Esto en sí mismo es interesante, aunque muy negativo para los consumidores, y creemos que deriva en parte del pésimo panorama económico mundial, pero también de cierto alejamiento de la dinámica de guerra de consolas que solo era posible en un panorama más abundante y competitivo. Es decir, en estos momentos ni Microsoft ni Sony piensan en distinguirse de Nintendo al mantener sus precios reducidos. Al contrario, cada compañía está luchando por mantener sus ganancias actuales incluso al precio de perder público. Pero hay algo más. En cierto modo, estos incrementos de precios son una medida preventiva en respuesta a las tarifas de Trump, que contemplan un incremento de 15% en todos los productos implementado el 7 de agosto de 2025. Nótese en el caso particular de Sony y Nintendo que los incrementos de precio solo aplican a Estados Unidos, no a Japón, que es la sede de ambas empresas. Esto indica una fuerte relación con el panorama tarifario. En cuanto a Xbox, creo que se están permitiendo incrementar los precios en Estados Unidos porque saben que las tarifas incrementarán los precios de Nintendo y Sony aún más, y de alguna manera no pretenden competir con ambas, pero también puede ser resultado simplemente del impacto de las tarifas de Trump, que afectan cadenas de suministro en todo el mundo. Antes de pasar a otras causas de estos aumentos de precio, debemos comentar el tema de los precios en nuestra región, Latinoamérica. Como hemos mencionado, en cuanto al tema de América Latina, sabemos que es muy posible que los incrementos anunciados lleguen, en especial porque la tienda en línea de PlayStation para México y otros países muestra precios en dólares. Lo anterior fue un tema de disgusto para Sony en México, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor, un organismo público dedicado a la defensa de los derechos de los consumidores, ha publicado un exhorto a la compañía a exhibir sus precios en moneda local, no en dólares, y exhibirlos tomando en cuenta todo tipo de cargos adicionales como impuestos, comisiones y tarifas, con el riesgo de posibles sanciones administrativas. En México, la tienda de PlayStation no permite la compra directa de consolas, pero estamos seguros de que la política de precios de la compañía implica que el esquema de precios es idéntico al de Estados Unidos, a pesar de que la consola sea vendida a través de terceros. Pero dejemos este tema de lado, que ha sido objeto de un video en nuestro canal que por supuesto recomendamos, así como del pasado Level Up Show. Volviendo a nuestro tema, creemos que hay un tercer factor detrás de esta escalada general de precios, y es que tanto Sony como Nintendo y Microsoft están pasando por un momento de ajuste, o más bien desajuste, relacionado con sus títulos y sus propuestas de valor. Recordemos que ha habido incrementos generalizados de precios AAA en los juegos de toda la industria, iniciados por Nintendo, pero que Microsoft y Sony han imitado. Como indicamos en un video anterior dedicado a Donkey Kong Bonanza, las causas de estos incrementos son los
los elevados ciclos de desarrollo y producción, pero también pueden atribuirse a transformaciones fundamentales en el mercado de videojuegos que busca redefinirse en medio de la crisis doble de los juegos AAA y de los juegos como servicio. En efecto, y en un tema que quizá tocaremos más a fondo en otro video, en estos momentos Sony y Microsoft enfrentan una crisis tremenda relacionada con sus enormes inversiones en estudios que pueden resultar poco lucrativos. En el caso de Sony, el mayor ejemplo es Marathon, la propuesta de shooter multijugador con modelo de juego como servicio de Bungie. En una reciente comunicación con inversionistas, Sony ha establecido una fecha de lanzamiento para el título a más tardar en marzo del siguiente año, pero también ha anunciado que incrementarán el control de Sony sobre Bungie. De acuerdo a las declaraciones de Lin Tao, director financiero de Sony, en cuanto a la dirección de Bungie, al momento de la adquisición del estudio, le ofrecimos un entorno muy independiente. Esa era la forma de pensar entonces. Sin embargo, posteriormente, hemos llevado a cabo una reforma estructural, como anunciamos el año pasado, por lo que esta independencia se está reduciendo, y Bungie está asumiendo un papel cada vez más integrado con PlayStation Studios, y dicha integración continúa. Así que, a largo plazo, si podemos verlo como un proceso continuo, la dirección establecida para Bungie es convertirse en parte de PlayStation Studios. Esto es importante porque muestra que Sony está perdiendo confianza en Bungie y en el modelo de juegos como servicio, que sufrió un golpe devastador con Concord, el mayor fracaso de la historia. Simplemente Sony no va a dejar que esto pase dos veces, y menos con un estudio como Bungie que le costó $3,600 millones, una adquisición inmensamente cara. Por lo tanto, se necesitan medidas radicales. Esto solo indica que las compañías ya no pueden permitirse lujos ni independencia por parte de sus estudios, que el control se incrementará y que ciertos modelos de desarrollo como el AAA con mundos abiertos y costos de desarrollo astronómicos, así como juegos como servicio excesivamente caros para sus estudios, están en vías de extinción o cambio radical. En fin, este es el panorama de la industria en estos momentos: incrementos generalizados de precios, alejamiento del modelo de guerra de consolas, adaptación a una economía tarifaria, incremento del uso de inteligencias artificiales y desfase de géneros demasiado caros o tardados de desarrollar. Se trata de una serie de medidas que nos golpearán a todos tarde o temprano, pero que son más necesarias que nunca en un mundo que enfrenta un futuro incierto. Muchos consumidores, en especial los más jóvenes o con una economía menos afluente, quedarán fuera del mercado. Lamentablemente, en estos tiempos de crisis, los costos se pasan al consumidor, pero también, y esto es el único rayo de esperanza en esta situación, será el momento en que los juegos independientes que pueden ofrecer la misma calidad que los AAA a la fracción de precio podrían conquistar el mercado. ¿Tú sigues interesado en PlayStation 5 tras estos incrementos? No olvides comentar, dar like y suscribirte para los mejores análisis sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.